pasado? ¿Por qué esa santidad ontológica no se comunica? O sea, ¿por qué el pueblo cristiano, que como leíamos en la carta a los romanos, tiene ya esa capacidad que Dios le ha comunicado en el momento del bautismo, cuando dice San Pablo que Dios derramó el espíritu del amor, espíritu de Dios en nuestros corazones? ¿Por qué entonces pues no se nos nota? ¿Qué es lo que pasa? La respuesta es sencilla. Creo que por dos razones fundamentales no se comunica. Y ahí es en donde necesitamos nosotros ponernos a trabajar, que es en donde pues, normalmente el pueblo de Dios, pues ahí se atora. Necesitamos que la santidad ontológica, decíamos, se comunique a nuestra santidad moral. Que no solamente seamos santos, sino que se note que somos santos. Porque si no, pues nadie sabe que somos santos. Y entonces, pues si no se nota, pues es que quién sabe si seremos. Y la primera idea es centrar nuestra vida en Cristo. Porque Él es el santo. Él es el Kadosh. Él es el Re Santo, el 3 veces santo. Todo el Evangelio de Juan, y bueno, precisamente esta será la causa de la condenación en Juan, que Él se hizo semejante a Dios, Él se equiparó con Dios, y claro que se equiparó porque era Dios, es Dios. Dios habitó entre nosotros, dice San Juan en su prólogo. Vino Dios para mostrarnos cómo la santidad que le es propia a Dios también se puede manifestar en una santidad moral. Cristo nos muestra con su vida que la santidad ontológica de Él en sí mismo, ser la fuente, el Dios mismo, el ser separado, cómo este ser separado, este ser distinto, se va manifestando y se va desarrollando. Era evidente. Mismo Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no te has dado cuenta. Leyendo Juan capítulo 14 versículo 9, le dice: muéstranos al Padre y con esto nos basta. Felipe: tanto tiempo llevo y todavía no te das cuenta. ¿No has visto cómo trato a la gente? ¿No has visto estas muestras de amor, de compasión, de ternura? ¿No te has dado cuenta que no soy como los fariseos? Que no soy como ellos, que soy diferente, que soy santo. ¿Todavía no te das cuenta? Necesitamos nosotros empezar a poner más atención en la vida de Jesús para que podamos empezar a ver nuestro modelo de santidad. Pero esto no basta. No basta tener enfrente de nosotros al modelo, al arquetipo de la santidad, sino es necesario que esta santidad se siga comunicando a nuestra vida a través ahora de Cristo. Dice Jesús en el capítulo 15, versículos 5 y siguientes, se podrían ver los siguientes. Dice Jesús: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Permanezcan en mí para que se les comunique la santidad. Esta santidad se tiene que seguir comunicando y es la que va a hacer que finalmente
seamos otros. Seamos totalmente transformados. Dice Jesús, porque separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Él es la fuente, de Él brota la santidad, porque Él es Dios, Él es el santo, Él es el 3 veces santo, Él es la fuente de la santidad. Y entonces tenemos por un lado que Cristo es el arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? El arquetipo es lo que está en la mente. Cuando yo concibo este vaso antes de que esté aquí, primero tiene que estar en mi mente, porque si no, no lo puedo sacar. Bueno, esto que está en mi mente, ese es el arquetipo. Es la forma primigenia, perfecta, única. Este vaso se parece. Es más, podría decir que es igual. Sin embargo, es diferente al que tengo yo, porque nunca lo podré hacer exactamente como lo tengo aquí. Bueno, Dios concibió al Verbo en la eternidad. Es su palabra. Él es la perfección creada. No puede ser creada, porque sería una creación. Engendrada, como lo dice la misma palabra, como lo dice la teología. Jesús es la palabra engendrada de Dios desde todos los siglos. Es su amor engendrado desde todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Ese arquetipo es el que se expresó en Jesucristo. Y en Jesús ahora tenemos el modelo, es decir, algo físico. Hermanos, los invito a que ahora todo mundo, les voy a pasar por ahí un poquito de foam o de vidrio, y todos van a copiar este vaso. Este vaso es el modelo. El arquetipo pues no lo pueden conocer porque solamente lo tengo yo en la cabeza. ¿De qué forma ustedes podrían tener acceso al arquetipo? Viviendo en mí, entrando en mi cabeza, siendo parte de mí. Entonces dirían, sí se parece, pero no es, ya lo vi en la cabeza del Padre. Y no es exactamente así, es casi igualito, pero no es. Pero lo primero que tenemos es ya un modelo. Hay que empezar a tratar de copiarlo para entender quizás un poquito mejor María es el modelo perfecto ya visto en producción. Es un hombre como nosotros. Ella no es Dios. Sin embargo, cuando tú ves a María, que no tiene pecado, dices, híjole, así nos pensó Dios. ¿Quién sabe cómo será en su mente? Pero ya en producción, los humanos, el humano perfecto es María. Por eso es que lo usamos como modelo. Porque en ella podemos descubrir las perfecciones que Dios quiso que el hombre tuviera. Pero cuando vemos a Jesús, no, Él no es modelo. Él es el fundamento del arquetipo. Cuando lo vemos, vemos a Dios.
Ya no vemos una imagen o un elemento producido, creado, sino que vemos al increado. Vemos en gran medida el arquetipo, a Dios mismo. Por eso le dice a Felipe: el que me ve a mí, está viendo el arquetipo del Padre. Dios quiso plasmar en el mundo su arquetipo, cosa única. No necesitamos entrar en la mente de Dios para conocerlo. Ni siquiera necesitamos ir al cielo para conocerlo, porque nos lo ha revelado en Cristo. Necesitamos entonces, por un lado, acercarnos a este modelo perfecto de la santidad, la alteridad total. Por eso Jesús es alteridad total. No se parece nada a nosotros. Porque nosotros, empezando, porque estamos dañados por el pecado. La que más se parecería sería María. María, por eso siempre lo he dicho, pues María se cuece en otro caldero. María es alteridad con respecto a nosotros, empezando porque ella no tiene pecado original. Eso la hace totalmente distinta, alter a nosotros, muy semejante al proyecto de Dios, a Cristo mismo, a ese arquetipo. ¿Y qué necesitamos para imitar este vaso? Pues desde ahí, desde donde están, tienen una imagen del vaso. ¿Pero de qué es este vaso? Pues necesitarías venir y tocarlo. Más aún, necesitarías a lo mejor tomar un pedacito de este vaso, llevarte a un laboratorio y decir: este es un vaso de poliuretano de tanta densidad. Y entonces podrás decir: necesito ir a comprar este poliuretano. Y luego te vas a dar cuenta que por dentro tiene unos resaques que ahorita tú no ves porque tú estás allá. Y podrás empezar, en la medida en que te acerques, incluso con una lupa, empezarás a ver todos los detalles. Y en la medida en que más te acerques, en la medida en que más tengas contacto con este vaso, que es el que yo te digo que hay que hacer, pues en esa medida tú tendrás muchos más elementos para poder construir tu vaso. Lo primero entonces que hay que hacer, hermanos, es acercarnos a Jesús. Empezar a tener intimidad con Él. Pero necesitamos tener intimidad externa y también interna. Este vaso, déjenme hacer aquí, aprovecho un pequeño break antes de voltear esto, porque ya me acordé perfectamente bien de la expresión.
Les decía ahorita, hay que conocer interior y exteriormente. Siempre me ha gustado pintar, decía mi maestro de metafísica, de ontología. Dice, si no entiendes, pinta. Y sí es cierto. La ontología son las propiedades del ser. Hablaba de Dios, pues, el ser de Dios. Difícil, ¿no? Entonces, si no entiendes, pinta. Y me ha ayudado mucho a lo largo de toda mi vida a hacer figuritas. Vamos a ver algunas de ellas hoy. Hermanos, hay que imitar este vaso. Y entonces hay que conocerlo de vista, ¿no? Exteriormente. Lo conocemos exteriormente. Lo veo, le pongo una lupa, me acerco, pero ¿de qué material está hecho? Entonces necesito conocerlo también, diríamos, internamente. Y internamente no es adentro del vaso, sino es adentro, en sí mismo. ¿Qué es este vaso? ¿De qué está hecho este vaso? ¿Es de vidrio? ¿Es de cristal? ¿Es de foam? ¿Es de cartón? ¿Qué tipo de cartón? ¿Qué propiedades tiene este foam? ¿Qué propiedades tiene este vaso? ¿Es irrompible? ¿No es irrompible? ¿Tiene plomo? ¿No tiene plomo? ¿Qué tiene? Yo veo un vaso. Pero, ¿de qué es este vaso? Vamos a reproducir este vaso, no otro vaso. Este se parece, sí, pero no es. Y te voy a decir por qué no es. Porque aquí tengo el análisis químico de este vaso. Y este vaso tiene 40% de plomo y este tiene 20%. No es ese vaso. Ese es otro vaso. Es de otra calidad. Nosotros vamos a ser diferentes. Oye, es que Luis se parece a... Sí, se parece. Pero se parece porque usa corbata y porque trae la misma marca del carro que aquel y porque también trabaja en una empresa. Se parece. Pero en su análisis químico, su análisis espiritual no es igual. Es diferente. Hay que acercarnos a Jesús. Y hay que acercarnos tanto que pueda yo con una lupa poder ver si aquí tiene una muesca, si aquí tiene una figura grabada, si adentro de la figura tiene otra cosa, si aquí tiene un dibujo. Tengo que acercarme lo más que pueda para tratar de recomponer todos, absolutamente todos los detalles. Y luego tengo que entrar al vaso. Y tengo que sacar todos sus componentes químicos para luego poder comprar de lo que está hecho, mandar a hacer un molde lo más perfecto que se pueda, con todo lo que yo pueda observar, y después decir, ahora sí, voy a vaciar un vaso de estos ingredientes químicos y me va a dar otro vaso igualito, igualito. No se diferencia este vaso de este otro. Aquí tenemos el modelo. Se llama Cristo. Es el arquetipo del Padre. Así de santo, así de diferente, como Él. Tenemos que ser como Él. ¿Y cuál es la idea? Bueno, pues que con el paso del tiempo aquí tengamos un Ernesto que es igualito a Cristo. Igualito. Por eso se nota, porque es igual, tiene los mismos compuestos químicos. Tú ves a este Ernesto y dices, ¡ay, es Cristo! Es Cristo, es otra cosa. Es santo como el Padre es santo. Es perfecto como el Padre es perfecto. Es santo. ¿Qué necesito hacer? Pues hacer el mismo proceso que hice con el vaso. Necesito conocerlo exteriormente,
interiormente. Necesito también conocer su corazón y su mente. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo llego a conocer a Cristo? Pues exteriormente, su parte exterior, a través de la palabra. Es el retrato, es lo que nos retrata. Es la parte que nos va mostrando su actuar. Pero no es suficiente. Necesito conocer también sus sentimientos, sus pensamientos más profundos, su manera de ser interiormente, su manera de entrar en comunión con el Padre, porque quiero ser como Él, no solamente exterior. Hay mucha raza que trae Biblias en la mano y se cuelga aquí cruces y va a misa y hace muchas cosas exteriores, cosas que hacía Jesús. Él iba al templo, Él alababa al Padre. Es la parte externa. Pero no es suficiente. Alter Christus, otro Cristo, alteridad total con respecto al mundo, como lo fue Cristo. Sean perfectos, como el Padre es perfecto. Padre, santifícalos en tu amor. Padre, ellos no son del mundo, yo tampoco lo soy. Diferentes. Y así tenemos que ser. Nosotros tendríamos que poder apropiarnos de las palabras de Cristo cuando habláramos e hiciéramos una oración por nuestros hijos. Padre, protégelos del mundo, porque yo no soy del mundo, ni estos tampoco son del mundo. Somos diferentes. Hemos copiado, hemos reproducido. Dios ha reproducido en nosotros su propia imagen. Somos distintos. Somos santos. Entonces, para poder acceder a la santidad, para que la santidad se realice en nosotros, necesitamos entrar en comunión con Cristo a través de la palabra. Y pues bueno, vemos tristemente, mis amados hermanos, que pues aquí se atora muchas de nuestras iniciativas. La mayoría de ustedes tienen 3 años, por lo menos, para estar tomando este retiro. Quiere decir que ya terminaste. Estás en tu 3er año, por lo menos. Nadie que no esté en 3er año debe de estarlo tomando, porque esto ya es para gente grande. Es para la gente que ya o terminó o está terminando cómo llenarse de Dios, porque si no, no vas a entender un tubo de lo que estoy diciendo. Este es para la gente grande. Es para la gente que ya entiende de qué estamos hablando. Es para la gente que ya tiene la capacidad de tomar decisiones para ser santo. Esto yo se lo platico a una gente normal y dice, tuvo muy bonita su plática. Felicidades. No entendí un tubo. Pero está bonita, ¿eh? Eso del santo y el ser otro y todo este rollo. Muy padre. Pero no tengo la capacidad. No tengo todavía elementos. No tengo herramientas para hacerlo. Este es ya para la gente que se quiere ahora sí echar a lo hondo, como lo propone Osvaldo Cuadro en su libro. Aquí es ya para pues llenarse de Dios. Les he recomendado tantas veces, hermanos, tantas veces, que lean la Escritura. Porque esta es la fuente. Solo así sabremos en realidad quién es Jesús. Solamente así sabremos quién es Jesús. Solamente a través de la oración y de la palabra es como podremos llegar a tener la experiencia de Dios. Llegar a conocer, como decía San Ignacio de Loyola, conocer
interiormente, gustar interiormente a Dios. Sin esta experiencia de Dios, no se da la transformación. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, a partir del verso 15, Jesús le dice a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué clase de vaso es este? No, pues uno dice que es un vaso de peltre. No, otros dicen que eres un vaso de cristal. Otros más dicen, no, este es un vaso de fierro. ¿Y ustedes qué dicen? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y la respuesta de Jesús es fantástica: Pedro, eres bienaventurado, porque eso que estás diciendo te lo comunicó directamente Dios. Dios te dijo de qué estoy hecho. Dios te comunicó interiormente, no por lo que ven tus ojos, sino que a través de ello y por la fuerza de Dios en tu vida, Él te hace conocer quién soy. Esta es la experiencia de Dios, hermano. ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿Un profeta? ¿Un hombre de bien? Solamente cuando el Padre te lo comunica, entonces tú puedes responder y decir: ah, ya sé quién es Él. Ya sé quién es Él. No solamente lo conozco exteriormente, no solamente lo conozco por la palabra que me lo revela y me lo pone delante con todas sus obras y con todas sus palabras, sino que ahora a través de la oración el Padre me lo revela interiormente. Y esto es lo que cambia. Esto es lo que nos hace ser santos, llenos de Dios. Si pudiéramos poner otro ejemplo, quisiera proponerles otra idea para que nos ayude a entender mejor. Voy a poner aquí un dibujo. A ver, con ahorita lo. Imaginémonos un dibujo más o menos como este. ¿Qué es lo que tenemos en este dibujo? Bueno, pues tenemos un tanque colocado dentro de nosotros que vamos a llamar el depósito de la santidad ontológica, es decir, donde Dios comunicó
su amor. Se derramó en nuestros corazones por el bautismo. Y llenó completamente este tanque. Y siempre lo está llenando. Se está comunicando a este tanque que llamamos santidad ontológica. Antes del pecado, este tanque se comunicaba directamente a nosotros. Éramos santos. Adán y Eva eran santos. Su vida estaba inmersa en Dios. Como nos dice el texto que hemos escuchado de Juan 15:5, estaban unidos a la vida. La unidad era perfecta. Circulaba continuamente en ellos el flujo del amor. Y estaban totalmente inundados, llenos de este amor. El pecado, podríamos decir que puso una válvula que impide que este amor fluya hacia nosotros. Pero Cristo vino y a esta válvula, a este nudo que impedía que la santidad, que el amor de Dios llegara a nuestra vida, le colocó una perilla, le colocó realmente una válvula que hay que mover. Nada más que esa válvula, como por mucho tiempo no la hemos usado, pues entonces está medio enmohecida y está dura. Y lo que lo mueve, la fuerza que la mueve, es la oración y la palabra, lo que ahorita decíamos. Jesús interna y externamente. ¿Okay? En la medida en que yo empiezo a orar, en la medida en que yo empiezo a tener relación con Él a través de su palabra, podríamos decir que se empieza a mover la válvula y empiezan a caer las primeras gotitas de amor de Dios. Pero las primeras gotitas se nos quedan aquí. En la medida en que esto suba, se empieza a derramar y se convierte en santidad moral. Se empieza a notar, empieza a salir ahora de nosotros. Si se fijan, ya no se queda, todavía hasta aquí, todo esto está dentro de nosotros, hasta que no sale por este tubo que está ligeramente arriba de la base de nuestro corazón. Quiero ponerles, digo, como decía mi maestro, una idea. No es así, pero a mí me parece que funciona así. En la medida en que empieza a caer aquí esta santidad por la oración y la palabra, entonces empieza a subir, digamos, el nivel, y en cuanto llega aquí, sale y se nota. Por eso les decía al principio, es bien fácil saber quién ora y quién no ora, porque el que ora ha movido ya esta válvula, la santidad está cayendo a su corazón, y entonces sus palabras, sus pensamientos, su vida empieza a ser diferente. Se empieza a notar en sus obras. Se nota. Ahora sí, dices, híjole, este ya no es el mismo Juan, Luis, Pedro, María, Mercedes, como te llames. Este ya no es el mismo. Algo pasó. Es diferente al otro. Y es diferente porque el otro era igual a todos los demás tlacuaches que andan por aquí. Este ya es diferente. Se empieza a notar. Pero esto, si se fijan,
pues aún abriendo todo esto, pues sí, se va a notar, pero todavía no es bastante. Y entonces parecería, hermanos, que aquí, casi al tope de nuestro vaso, desde donde ya se distribuye hacia la santidad, parecería que Dios hubiera puesto aquí un sensor que va a mover una válvula que también fue puesta por el pecado, que impide que el amor de Dios se derrame totalmente y que se comunique sin pasar por nada. Y entonces pueda yo entrar, decíamos, ahora sí, a la esencia del vaso y conocer quién y qué es Dios. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no pasó por tus sentidos, esto pasó directamente a través de Dios. Lo malo, hermanos, es que este sensor está muy arriba. Y hasta que no se llene, no se va a activar. Pero una vez que se active, ya no lo puede detener nada. Porque entonces ahora imagínense la cantidad de amor que va a entrar a este vaso. Es infinito, es ilimitado. Estos son los santos canónicos. Estos son los santos que dices, esta persona, este es un santo. Y no puede ya dejar de ser santo. Y ya no se puede regresar. Dice Santa Teresa cuando habla de las moradas, dice, una vez pasando la tercera morada, ya no hay regreso. Eres santo. A partir de ese momento será crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y desarrollar, sentir la santidad, y cada vez se notará más y más y más y más, y serás cada vez más diferente, cada vez más parecido. María y Cristo estaban conectados así, directamente. No había válvulas, no necesitaban válvulas, no necesitaban sensores, no tenían pecado. El amor de Dios se vaciaba totalmente en ellos, los llenaba. Por eso María es llena de gracia. No necesitó hacer nada. Algunos santos dicen que María, en el momento, algunos santos escritores dicen, María, en el momento de su nacimiento, tiene más gracia que todos los santos juntos al final de su vida. Pues sí, claro. A nosotros nos repararon la válvula y el sensor se activó. Ella no tiene. Ella desde el primer instante de su vida tenía una comunicación total, plena, íntegra con Dios. Estaba llena de Dios, llena de gracia. Así nos saludó el ángel. Nosotros también podemos ser como ella, llenos de gracia. Nada más que para que nosotros se active la válvula, pues necesitamos empezar moviendo esta. Si esta no se mueve, hermanos, no hay santidad. Y por eso no hay santidad en el pueblo de Dios. No hay santidad porque nadie le quiere entrar en serio al tema de la oración. Nadie le quiere entrar en serio al tema de la palabra de Dios. Y por eso nadie tiene la experiencia de Dios. Lo conocemos. ¿Ves el vaso? Sí, pues es blanco. Es todo lo que sé de ese vaso, que es blanco. ¿De qué será? Pues sabrá Dios. ¿Para qué sirve? Tampoco sé. ¿Qué tendrá ahí adentro? Menos. ¿De qué material está formado? Ni idea tengo. Veo y me parece, porque ni siquiera estoy seguro que es un vaso, porque esta distancia que tengo de él, pues me parece que es un vaso. Pero no lo sé a ciencia cierta. Y esta es la realidad con Cristo. La gente lo ve de lejos.
La gente lo observa y dice, pues sí, sí lo veo. Pero ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué siente? Eso ya es otra cosa. Es desde esta experiencia de Dios, desde donde Cristo comienza a comunicar directamente la santidad al alma. Con ello refuerza la santidad ontológica recibida en el bautismo y además adquiere pureza y perfección esta santidad, porque es Dios mismo comunicándose al alma, ya no a través de sentidos, ya no a través de medios humanos, sino ahora a través del mismo. Él es el que nos santifica, porque Él es el santo. Él es el que quiere participarnos a nosotros de esta santidad y lo hace a través de la gracia. Pero cuando obra directamente, se comunica Él directamente al alma y nos hace diferentes. Por eso Santa Teresa dice, quien pasa, de acuerdo a sus categorías, ¿verdad? Como ella identifica o trata de poner de una forma plástica en ese castillo interior, dice, el que pasa ya al tercer grado de oración, quien entra ya a la sala real del castillo, ese ya no se puede regresar, ese ya está enamorado. Dios lo irá conduciendo poco a poco por el castillo interior hasta la cámara nupcial, donde se desposará con él. Y ya no puede pecar. ¿Qué es lo que dice Juan? Uno cuando lee la primera carta de San Juan dice, el que conoce a Dios no peca. Y tú dices, caray, pues desde el catecismo lo conozco. Ya estoy. Y peco, y peco, y peco. Pues se me hace que la palabra de Dios está mal. Lo que está mal es que nosotros no hemos entendido lo que significa la palabra conocer en la Biblia. Conocer en la Biblia se refiere a la intimidad. A la intimidad que en el hombre con la mujer es la intimidad sexual, que es lo más íntimo de lo íntimo de una relación, de una pareja. La relación sexual. Por eso dice, y la conoció a su mujer. Bueno, pues ya me la habían presentado en una fiesta. No, ahora sí la conoció. O sea, llegó hasta lo más íntimo de ella. Por eso seguimos pecando, hermanos. Y por eso la palabra de Dios, que es verdadera en Juan, el que conoce a Dios no peca. Es verdad. Nada más que hay que conocerlo así, íntimamente. Y hoy el cristiano no tiene intimidad con Dios. Su oración se puede sintetizar en un Padre Nuestro y una Ave María rezado mientras vas a clavar con el camión o en el automóvil. Si bien nos va, no. Para que tú tuvieras intimidad con tu esposa, le colgó el asunto. Hubo que ganarse horas. ¿Cuánto tiempo se pasaban solos, platicando de sus cosas? Horas. ¿Durante cuánto tiempo? Años. Y al final de ese proceso, al final de ese conocimiento, en donde poco a poco fueron entrando en el corazón de la otra persona, todo esto desembocó en el matrimonio que los llevó a conocerse sexualmente, íntimamente. Hoy el hombre quiere conquistar a Dios y seducirlo en 10 minutos de oración diaria. Pues está frito. No tiene intimidad con Dios. No conoce a Dios. La válvula no se abre y para empezar no se nota nada.
¿Y sabes cuándo Dios va a tener contacto contigo? Jamás. Nunca llegarás al límite en el que se active el sensor y ¡brum!, baje toda esa fuerza transformante de Dios en tu vida. Y no tenemos santos. No tenemos santos en la iglesia. No tenemos gente distinta. Nuestra gente es como el resto de la gente. Empezando desde el último fiel hasta los obispos. Falta santidad en la iglesia. ¿Y por qué falta santidad? Porque falta intimidad con Dios. Porque no le dedicamos tiempo a conocerlo. No lo conocemos en su palabra. Ustedes, después de 3 o más años en el movimiento, deberían ya de haber leído al menos 3 veces todo su Nuevo Testamento. Por lo menos. Y ya estar por haber leído al menos toda la Biblia completita. Pregúntense si lo han hecho. Si ya llevan 3 vueltas al marcador. Si no hay intimidad, hermanos, no hay alteridad. Si Dios no se comunica a tu corazón, no hay alteridad. Si tú no eres realmente una rama de ese árbol, no hay alteridad. Eres parte de otra maleza. Eres parte de otro árbol. Este es un árbol de uvas. A ti lo único que te sale son naranjas, compadre. No me digas que eres uva, que eres viñedo. Cada vez que me acerco a agarrar un fruto, es una naranja. No eres viña. Eres un naranjo. Y eres un naranjo porque estás injertado, estás plantado con los demás naranjos. Y me acerco a otro y digo, a ver si este es vid. No, es naranja. Y para mejor poner el ejemplo, pongámoslo dentro de los cítricos. Yo creía por las hojas que esta era una naranja, pero no, es una toronja. Y luego me acerqué a otro pensando que era una naranja, me encontré que era una mandarina. Pero yo lo que estoy buscando son naranjas, nada más que todos se ven iguales. Pero a la hora que dan fruto, yo no. A la hora que dan fruto, a la hora que la santidad ontológica se convierte en moral, entonces digo, no, este sí es cristiano, este no es toronja, este es naranja. Oye, ¿cómo sabes? Pues porque estoy viendo que tiene naranjas. Habrá unas más dulces, habrá otras menos dulces. Dice Jesús, hay algunos que dan el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Pero todos dan de esos. Esta está medio acidona, pero es naranja. Huele a naranja, sabe a naranja, tiene huesos de naranja, es una naranja. Este lo único que tiene son unas hojas que parecen de naranja. Pero nomás me esperé tantito. Llegó el verano y le salieron toronjas, chispas. No era naranja. Me esperé un poquito y en vez de salirle naranjas, le salieron mandarinas. Oye, pero parecido. Todos parecemos. Pero de eso no se trata. Se trata de ser. Pero para ser, pues necesitas estar conectado a un árbol de naranjas. Y compadre, si estás conectado a un árbol de mandarinas, excuso decirte que vas a dar mandarinas. El árbol de Cristo, del que Él nos habla, para Él era algo normal hablar de las vides. Aquí en Monterrey no hay vides. Aquí hay naranjos, mandarinas, productos cítricos. Si Jesús hubiera vivido en este tiempo y en esta zona, no hubiera hablado ni hubiera puesto ejemplos referidos a la vid. Hubiera puesto ejemplos referidos al naranjo. Yo soy el naranjo, ustedes son las naranjas.
Y si la rama del árbol de naranja se separa, no da nada, se seca y no da fruto. Y si esa rama la agarramos y la injertamos en un mandarino, pues va a dar mandarinas. Mandarinas. ¿Y sus semillas qué van a dar? Pues más mandarinas. Y hoy los hijos de los cristianos, ¿qué dan? Hombres y mujeres del mundo. Metidos en los Nintendos, metidos en las telenovelas, metidos en las drogas, metidos en las discos. Un árbol no puede dar más que lo que el árbol es. Un árbol de naranja dará naranjas, y uno de mandarinas pues dará mandarinas. Y todo está en donde estás tú injertado. Si tú no estás injertado en la vid, que es Cristo, pues quién sabe qué vayas a dar. Pero uvas no. Uvas no vas a dar. Nos permite conocer el alma y el corazón de Cristo. Solo así podremos conocer íntimamente en nosotros sus sentimientos, sus amores, sus preocupaciones. Si se fijan, no lo conocemos. No sentimos con él. No conocemos sus amores, ni sus experiencias, ni sus preocupaciones. Por eso San Pablo, en Gálatas 2:20, que es precisamente la cita que hemos usado para darle fuerza y sostén a nuestro movimiento, ya no soy yo quien vive, sino Cristo el que vive en mí. Y nosotros decimos, vivimos en Cristo. De veras. ¿Se nos notará que vivimos en Cristo? Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones verdaderamente reflejan que estamos unidos a este árbol. Nuestros frutos, porque por eso les ponía aquí en el dibujito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está saliendo por aquí? ¿Naranjas? ¿Jugo de naranja sale ahí? O sea, el jugo de mandarina. ¿Qué sale? O no sale nada. A lo mejor ni siquiera sale. Esto es lo que la gente ve. Todo esto no lo ve la gente. Esto está dentro de nosotros. Estos tanques que yo puse aquí, esto no lo ve la gente. Es algo que está relacionado con nuestro corazón. La gente no lo ve. La gente solamente ve lo que sale por este tubo, que se llama nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestra vida. Es lo que la gente ve, es lo que la gente veía en Cristo. Y por eso le dice Jesús a Felipe, sí, wow, tanto tiempo dando naranjas y todavía no te das cuenta que soy un árbol de naranja. Pues ¿qué te pasa? ¿No te has dado cuenta de que el Padre produce naranjas y yo produzco naranjas y que lo que sale son puros jugos de naranja? Y todavía me preguntas y me dices, muéstrame al Padre. Pues no has entendido un tubo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Hermanos, quien ve a Luis, Ernesto, a Jesús, a Felipe, a Víctor, a Lidia, dice, estoy viendo a Cristo. Estoy viendo a Cristo. Quien te ve a ti, ve a Cristo. Tú eres la epifanía de Cristo, como Cristo es la epifanía del Padre. Jesús nos mostró al Padre. Es su epifanía, es su manifestación. Tú eres epifanía de Cristo. Tú debes ser epifanía de Cristo, porque tú debes ser santo. Sean santos, sean epifanía de Cristo. Sean mi epifanía, diría Jesús. Sean la epifanía del Padre. Que la gente cuando los vea, entonces lo reconoce. Por eso el juicio final no va a ser en cuántas veces rezaste el rosario, sino en tus obras, a través de lo que tú manifestaste. Y entonces pondrá a unos a la derecha y otros a la izquierda, y a unos
y me vestiste. Hiciste lo que hizo Jesús, lo que ha hecho el Padre con su pueblo. Y tuve hambre y me diste de comer. Y estuve preso y encarcelado. Y ese preso y encarcelado, como lo revela claramente en la sinagoga de Nazaret, no se trata solamente de los que están presos en una prisión física. Nosotros sabemos que la peor prisión es la del pecado. Y tú viste hermanos presos por el pecado y pasaste como aquel que bajaba de la montaña y vio al hombre herido y le rezó un Padre Nuestro y se fue. Y dirán, Señor, ¿cuándo? Bueno, cuando no lo supiste descubrir, hermanos, por las obras. Tú creías que eras naranja. No, compadre, eras una planta rastrera de tomate. Y los tomates, pues en esta empacadora de naranjas, no caben. Diría el de la tele, lástima. Y entonces dice Jesús, ahí será el llanto y el rechinar de los dientes. Porque no vas a entrar. Porque no eres naranja, eres tomate. Y la gente, cuando te ve, dice, qué bonito tomate. Igual que los demás tomates. Porque si fueras naranja, otra cosa serías dulce. Servirás para otra cosa. El tomate sirve para cocinar. La naranja generalmente no. Sean santos para que se note su santidad. Porque por tus obras, por ahí es por donde va a ir el juicio. Por ahí es por donde realmente te van a juzgar. Sean, por eso dice, sean santos. Y por eso Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Él obra en mí, Él piensa en mí, Él siente en mí, Él actúa en mí. Soy otro Cristo. Y eso me hace ahora sí ser diferente, como Él lo fue. No soy del mundo, dice Juan 17. Y los cristianos tampoco lo son, porque son naranjas. Y el mundo solamente produce otras cosas. Naranjas, no. Produce mandarinas. Se parecen, pero no son. Produce también toronjas. Se parecen, pero no son. Hoy lo más grave es que no parecemos ni cítricos. Parecemos una vil legumbre rastrera, como un tomate, arrastrándonos con el resto de la gente. Viles tomates. A lo mejor el Señor, en su gran misericordia, dice, bueno, también las mandarinas pásenle y también todos los cítricos, más o menos dieron el ancho. Pero los jitomates no, compadre. Aquí no entras, no cabes. Señor, pero prediqué en las plazas. Señor, hice milagros. Jitomate, quítate de aquí, no te conozco. No, el que me dice Señor, Señor, sino al que se le nota la santidad. El que hace la voluntad del Padre, el que cumple el código moral, ese mero es. El otro no es. Y dirán, lástima, no te conozco. Señor, pero andaba contigo. Señor, pertenecía al movimiento de Cusí, a Renovación, a vivir en Cristo. Es más, pasé por todos los movimientos de la iglesia. Resucité 3 muertos. Mi querido tomate, no te conozco. No te conozco. Palabras duras, muy difíciles de Jesús. El hombre que ha tenido la experiencia de Dios empieza a sentir como Él. En Lucas 7, 11, 15 nos narra la experiencia de encontrarse con la viuda de Naín, una mujer que había perdido a su único hijo y lo iban a enterrar. Y nos dice que se le removieron las entrañas. Hermano, aquí se te remueven las entrañas cuando ves un portocero en la calle. Se te remueven las entrañas. Sientes como Jesús.
Jesús se pasaba toda la noche en oración, en contacto con el Padre. Tú te pasas la noche en oración. Hablar como Cristo, con poder. Decía en Marcos 6:2, este hombre habla de una manera diferente, habla con poder. ¿Tú hablas así? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Cada vez que hablas, ¿edificas a los demás? Dice San Pablo, no salga de tu boca palabra desedificante, sino la que sirve para la santa edificación de los demás. Cuando tú hablas, se nota. Hay que transformarnos en Cristo. Esto es lo que llamamos, hermanos, la cristificación, que es una obra del Espíritu, pero que se realiza precisamente a través de la palabra y de la oración, que es la que posibilitará en un inicio el que después Dios te cristifique plenamente. La obra de Dios, la obra en el mundo, la instauración del reino, solamente puede ser hecha por los Cristos, por los alter Cristos, por los santos. Por eso nuestro mundo está atascado y no camina. Por eso el reino no avanza y no se instaura, porque faltan Cristos, porque faltan hombres y mujeres santos. El reino solamente puede ser instaurado por los santos, porque son los que tienen la capacidad, son los que piensan como Cristo, son los que sienten como Cristo, son los que predican como Cristo. En Marcos 6:34, Jesús se encuentra con la multitud y dice, y los vio como ovejas sin pastor, y se le removieron las entrañas, y se puso a predicar a los muchos. ¿Saben por qué no hay sacerdotes, hermanos? Porque a nadie se le remueven las entrañas al ver al pueblo muriéndose de hambre de la palabra de Dios. Por eso no hay sacerdotes. Porque no hay santos, no hay padres santos, no hay hijos santos, y entonces no vamos a tener los sentimientos de Cristo. Y ves a toda la gente que se está muriendo, que no tiene la paz, la alegría, el amor en su corazón, y nos vale una papilla. Por eso decía Pablo, ¡ay de mí si no predico! ¡Ay de mí si no predico! Tenía los sentimientos de Cristo, la pasión de Cristo, completo en mí los sufrimientos de Cristo. Un santo, un hombre diferente, un loco, ¿sí? Como Cristo. Sus familiares fueron a buscarlo porque lo creían loco. Instaurar el reino es algo que nace de la santidad. Si nosotros no nos integramos plenamente a Él, no vamos a poder hacer la obra, porque para hacer la obra necesitamos predicar y expulsar a Satanás del mundo. Y uno santo no lo puede hacer. El demonio se ríe en tus narices y el reino no se instaura. Mientras no haya santos, hermanos, seguiremos dando patadas de ahogado. Seguiremos poblando el mundo de árboles llenos de hojas que parecen naranjos, pero que apenas llega la primavera y le salen las toronjas o las mandarinas. Este tránsito hacia la santidad moral, su proceso que nos lleva toda la vida y que termina en la cristificación plena,
y en la unidad con Dios Padre. En 1 Corintios 15, 28, dice Pablo que al final, cuando todo se ha puesto bajo el dominio de Cristo, es decir, cuando todo sea cristificado, Cristo mismo se integrará a esto y seremos ahora una sola cosa en Dios. Este es el proyecto maravilloso y empieza hoy y empezó el día de nuestro bautismo. Pero pues nadie le manda a la válvula, está atorada. Oye, es que hay que dedicarle 1 hora diaria. Es que si no le dedicas 1 hora a golpear la válvula, no se va a abrir. Es que hay que dedicarle por lo menos 15, 20 minutos a tu reflexión y a la lectura de la palabra, si no, no se va a abrir. Y si esto no se abre, este sensor jamás se activa y no podremos cambiar nuestro mundo, porque solamente Cristo lo puede hacer. Solamente los santos, los cristificados lo pueden hacer. Por eso no es una opción ser santo. Para un cristiano no es una opción ser santo. Es una opción para el hombre ser cristiano. Y por lo que está optando, cuando dice que quiere ser cristiano, está optando por ser santo. Porque una vez que decide ser cristiano, no es opción la santidad. Es algo que le es propio, que le es inherente a la santidad. Sean pues santos. Vamos a dejar un momentito de reflexión de aquí hasta la hora de la cena, que es a las 8. Y bueno, traten de ir reacomodando un poquito ahora. Entramos a los temas prácticos. Decíamos en nuestra hojita por acá. Incheretorios. Reflexionen esto. En la soledad con Dios. Cuestiónate, déjate cuestionar por esto. Y toma decisiones. ¿Santo o nada? Heredia años. Salud. Transformar. Déjate transformar. Necesitamos ser santos. No es opción. Toma decisiones ahorita. Pídele al Espíritu que te ayude a tomar y a fortalecer la decisión. Egredia,